Muy bien, la justicia de Dios según Daniel 9. Quisiera comenzar con un poco el contexto, ¿no? Para adentrarnos entonces en los versículos particulares. Daniel 9 es una continuación en un sentido, ¿no? Es como la respuesta eh, a algo que había ocurrido en el capítulo 8. Daniel se le había presentado una visión en el capítulo 8 que él no lograba entender y quedó eh, sacudido, ¿no? Quedó estremecido y preocupado por esa visión y por las implicaciones que tenía, lo poquito que él podía entender. eh, no lograba que todas las piezas armonizaran en su mente, Daniel, pero algo entendía y lo poquito que podía ver o entender le preocupaba y no le armonizaba con otras cosas, específicamente relacionado al tiempo que duraría la cautividad. Y, y Daniel hace una oración. Daniel va en oración delante de Dios, este, confesando su pecado y el pecado del pueblo. Y es una oración hermosa. Los invito a que la estudien detenidamente, no solamente en el contexto que lo vamos a hacer nosotros, sino que lo exhorto a que estudien esa oración y, y aprendamos mucho de ella. Hay varias oraciones en la Biblia que están ahí registradas para nosotros, eh, porque hay mucho para aprender de ellas. Eh, y una de ellas es esta, Daniel 9. Y en el capítulo 9 a Daniel, después de que hace esta oración, viene Gabriel y le hace entender, le da una explicación sobre la visión que él había tenido en el capítulo 8 pero que no había entendido. Así que, nada, eso es un punto, ¿verdad? Que quería una introducción, ¿verdad? Para que tuviéramos el contexto de esta oración. Daniel se está humillando delante de Dios. Daniel está confesando su pecado y el de su pueblo. eh, y hace unas declaraciones muy, muy interesantes en esa oración y queremos atenderlas, específicamente en cuanto a lo que es la justicia, ¿verdad? Podríamos hacer diferentes enfoques en esta oración. Hoy nos vamos a estar deteniendo en cuanto a lo que es la justicia. Y quisiera comenzar con el versículo 5 de Daniel 9 que dice, hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. Y a mí me llamó mucho la atención cómo eh, se buscan sinónimos, ¿no? Y se trata de describir y de confesar el pecado, de reconocer eh, lo que es pecado. Y se describe el pecado de la siguiente forma. Dice, hemos pecado, hecho iniquidad, obrado impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado. O sea, el pecado, la iniquidad, la impiedad es rebelión o rebeldía. Muchas veces nosotros pensamos que pecamos, pero que no somos rebeldes, no somos hijos rebeldes, es que pues se nos chispotea. Pero todo pecado, toda iniquidad, toda impiedad es rebelión. Cuando nosotros examinamos, por ejemplo, Isaías 53, que nos habla de Cristo y se nos dice lo que, lo que Él sufrió, lo que Cristo ha sufrido y sufrió en la cruz y nos explica cómo los pecados nuestros lo molieron. Dice que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Vemos que la rebelión es pecado y todo pecado es una rebelión, es un acto de rebeldía. Así que aquí Daniel está confesando, incluyéndose a sí mismo, que había sido rebelde, que había actuado en rebeldía, que había pecado, que había hecho iniquidad
que había obrado impíamente, él y su pueblo, aunque de él no está registrado ningún pecado que haya cometido, él está aquí confesando su pecado y el de su pueblo, incluyéndose a sí mismo y reconociendo que su pecado ha sido rebeldía, ha sido rebelión, ha sido este, enemistad directa para con Dios. Y luego dice, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. Así que el pecado, la iniquidad, la impiedad, que es rebelión, también es descrita como un apartarse, como un alejarse, un distanciamiento que existe para con Dios, un ponerse de lejos, un no quiero estar contigo. Y la realidad es que cuando nosotros estamos de enemigos con alguien, cuando nosotros estamos enemistados con alguien, cuando nosotros nos rebelamos, lo menos que queremos es tener comunión o directa relación con esa persona. De hecho, muchas veces no queremos dar ni la cara. Y lo mismo pasa, o sea, con nuestros hijos para con nosotros. Cuando alguien o nuestros hijos o, ¿verdad? Nos falla, lo menos que quiere es estar cerca de a quien se le falló por vergüenza, por culpa, etcétera, por las razones que sean, pero no se quiere, no se desea la presencia inmediata de esa persona, porque a fin de cuentas hubo un distanciamiento en el corazón para con esa persona que por eso se actuó de la forma en que se actuó, por eso se termina pecando, porque primero nos alejamos. Así que el hombre se aleja, se rebela contra Dios y por eso peca. El pecado, las acciones, las obras impías del hombre son el resultado de una rebeldía en el corazón y de un distanciamiento que hay para con Dios. El versículo 6 nos dice, no hemos escuchado a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Esto está en conexión con lo que se venía diciendo. Se venía diciendo que se había pecado, que se había revelado, que se habían apartado. Y todo esto, ¿por qué? Porque no se escuchó a la voz de Dios por medio de sus siervos, los profetas. El pecado, que es resultado de la rebelión y el distanciamiento, también, o sea, a su vez es el resultado de cerrar el oído y no querer escuchar, de endurecer el corazón. Así que el hombre cuando endurece el corazón, se aleja de Dios, se rebela contra Dios porque no quiere recibir esa palabra que Dios le está dando y luego el pecado se comete. Y esto pues la caída de nuestros primeros padres lo constatan, ¿no? Lo corroboran, que primero este, se rechaza la palabra, se endureció el corazón a lo que Dios había hablado, queriendo creer otra cosa, eligiendo el propio juicio y el propio criterio para decidir lo que entendía Eva en este caso, que era lo correcto. Rechazó la palabra de Dios, endureció el corazón, no prestó oído, cerró el oído a lo que Dios había hablado y hubo rebeldía en su corazón debido a su propio juicio, lo que lo llevó a descartar por completo todo lo que Dios le había advertido y le había dicho a Eva, y la llevó a ejecutar aquello que Dios le había dicho que no hiciera, o sea, lo llevó a desobedecer, lo llevó a pecar. Y, y vemos que cuando Dios posteriormente a esto se acerca a Adán y a Eva, estos se esconden de él, no quieren su presencia. Así que lo que hicieron espiritualmente se corrobora, ¿verdad? Y se comprueba físicamente tras un acercamiento físico de parte de Dios para con ellos. Ellos no querían la presencia de Dios. Así vemos cómo todo esto, o sea, cómo la Biblia nos habla de lo mismo, ¿no? Cómo la Biblia nos habla de principio a fin de una misma experiencia, una misma rebelión, lo que implica el pecado y lo que es el plan de salvación para rescatarnos de nuestra condición. Así que yo quiero que tengamos claro que en estos dos primeros versículos de Daniel 9, ¿verdad? Hemos leído el 5 y el 6, vemos que el hombre peca, el hombre comete pecado, iniquidad,
porque se rebela contra Dios, porque se aparta, se aleja, endurece el corazón, no presta oído, no quiere escuchar la voz de Dios. Eso es lo que nos está diciendo y lo que está confesando Daniel. Ahora en el versículo 7 comienza a introducir el tema de la justicia, porque primero está describiendo el pecado, lo que es el pecado, para contrastarlo, contraponerlo con la justicia. Nos dice el versículo 7 de Daniel 9: tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, y a todo Israel, y a los de cerca y a los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que contra ti se rebelaron. Lo primero que vemos en este versículo es que Daniel dice que tuya es, Señor, la justicia, del Señor es la justicia. Daniel reconoce que la justicia le pertenece a Dios, que la justicia es del Señor, que Él es la fuente de justicia, la única fuente de justicia. Daniel no piensa ni cree que hay algo en el hombre que le permite desarrollar en sí mismo o por sí mismo la justicia, sino que él reconoce que la justicia es de Dios. Y de esto es lo que nos habla Pablo también, que nos habla de la justicia de Dios por la fe de Jesús. La justicia es de Dios. Dios es la fuente de la justicia. Y contrapuesto a Dios como fuente única de justicia, él dice, nuestra es la, la confusión de rostro. Así que es muy, muy interesante cómo se contrapone la justicia de Dios con la confusión de rostro. Y quisiéramos entender un poco qué significa esto de la confusión de rostro. La confusión de rostro es la vergüenza o la culpa por nuestra injusticia. Es el sentimiento de culpa y de vergüenza a causa de nuestra injusticia. Por eso es que está contrapuesta la justicia de Dios o Dios como fuente de justicia y nosotros como que lo único que sale de nosotros es la vergüenza y la culpa a causa de nuestra injusticia, porque al final del versículo 7 termina diciendo, a causa de su rebelión con que contra ti se rebelaron. Es decir, la confusión de rostro es a causa de la rebelión con que nos hemos rebelado. Es decir, la confusión de rostro es el efecto o el resultado de haberse rebelado contra Dios, es decir, de los pecados. Lo que el pecado te lleva a experimentar es confusión de rostro. Y vamos a leer algunos versículos que nos comprueban cómo la confusión de rostro representa esta culpa y esta vergüenza a causa del pecado. En Esdras 9, 6 y 7 leemos lo siguiente. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día estamos en grande culpa, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra a cuchillo, a cautiverio, a robo y a confusión de rostro, como hoy día. Miren cómo dice confuso y avergonzado. Se mezcla la palabra confusión con vergüenza. Confuso y avergonzado. ¿Por qué? Porque nuestras iniquidades se han multiplicado. Cuando aumenta el pecado, aumenta la confusión y la vergüenza. Dice que nuestros delitos han crecido hasta el cielo y tenemos grande culpa, estamos en grande culpa. Así que la confusión, la vergüenza y la culpa es descrito como el resultado de el pecado. Y se termina hablando de que al ser entregado en manos de los reyes de las tierras para cuchillo, cautiverio, robo, etcétera, también se es entregado a la confusión de rostro. Es decir, Dios, cuando nosotros elegimos el pecado en rebeldía y Dios nos muestra que estamos mal y aún seguimos resistiendo lo que Dios nos está mostrando y perseveramos en nuestro pecado, Dios nos entrega
a las consecuencias, no solamente físicas, sino también emocionales, a unas consecuencias espirituales que implican culpa, vergüenza y confusión de rostro. Así que cuando Daniel dice que de Dios es la justicia y nuestra la confusión de rostro, está hablando de la vergüenza, de la culpa y del resultado emocional que trae el rebelarse contra Dios. Salmo 44:15 dice lo siguiente: cada día mi vergüenza está delante de mí y cúbreme la confusión de mi rostro. Aquí vemos cómo bajo el paralelismo hebreo, vergüenza y confusión de rostro vienen siendo lo mismo, ¿no? La confusión de rostro es definida como vergüenza. Y es interesante este punto. Y volvemos al Edén, porque nos dice Génesis capítulo 2, creo que el versículo 25, que Adán y Eva estaban desnudos, pero no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios los cubría, pero cuando ellos abandonan esta justicia, se abren sus ojos en el versículo 7 del capítulo 3 de Génesis y ven que están desnudos y buscan tratar de cubrir esa desnudez. Sin embargo, aunque se hacen delantales de higuera, de hojas de higuera, cuando Dios se acerca, Adán dice que tuvo miedo porque estaba desnudo. El delantal de higuera no podía cubrir la desnudez que él sentía. Era la vergüenza de la desnudez, según nos habla Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, o perdón, versículo 18, donde nos presenta la vergüenza de la desnudez como la carencia de la justicia. Y se nos recomienda a que compremos las vestiduras blancas de Cristo para cubrir la vergüenza de la desnudez. Así que vemos cómo cuando Daniel dice que de Dios es la justicia, que Dios es la única fuente de justicia y de nosotros es la confusión de rostro, es la vergüenza, es la culpa, está hablando de que de nosotros es la desnudez, de nosotros es ese sentimiento por haber pecado sin Dios, sin la justicia de Dios, sin recibir su palabra y vivir de nuestro propio criterio y de nuestro propio pecado a la forma que nos dé la gana. Solamente cosecharemos sentimientos de culpa, vergüenza y desnudez. Pero de Dios es la justicia. Así que Dios es la fuente de la justicia. Sigue diciendo en el versículo 9: oh Jehová, ¿verdad? Estamos en Daniel 9, verso 9. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Ese es el versículo 8, perdonen. Y el 9 dice: de Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar. Y aquí yo quiero que veamos la construcción de los versos desde el 7 hasta el 9. Primero el 7 nos decía que de Jehová, del Señor, es la justicia es de Jehová, y el pecado y la culpa es del hombre. Y los versículos 8 y 9 nos dicen que nuestra es la confusión de rostro, que es la culpa, nuestra es la culpa, y de Dios y el pecado, obviamente, porque contra ti hemos pecado, por eso tenemos confusión de rostro. Vuelve y se explica eso en el versículo 8. Y el versículo 9 vuelve a dirigirnos hacia Dios con lo que se comenzó en el versículo 7, diciendo que de Jehová es tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Así que vemos que hay una construcción ABBA. No sé si entienden lo que quiero decir cuando digo ABBA. Cuando digo A, se establece ¿verdad? Se hace una declaración con respecto a la justicia proveniendo de Dios. Eso vendría siendo la A. Luego, la B vendría siendo lo que es del hombre, que es la confusión de rostro a causa del pecado. Luego se habla de nuevo de la confusión de rostro a causa del pecado, se repite la B y luego se culmina esa construcción volviendo a la A, repitiendo lo que es de Dios. Y aquí lo que se repite de Dios es interesante porque a principio se dijo que de Dios era la justicia y del hombre el pecado y la culpa, y luego vuelve y repite del hombre el pecado y la culpa, y de Dios es tener misericordia y perdonar.
aunque contra Él nos hemos rebelado. Así que la justicia de Dios aquí está siendo descrita como el proceso por el cual Dios tiene misericordia y perdona aun cuando hemos sido rebeldes. Es interesante cómo estos textos nos revelan la justicia de Dios, como tener misericordia y perdonar, aun a pesar de ser malos, de ser enemigos, de alejarnos de Él, de no querer tener nada que ver con Él. Eh, es tremendo cómo se describe. O sea, no solamente el texto dice que Dios, que de Jehová es tener misericordia y perdonar, explica que ese tener misericordia y perdonar no es con algunos, es con todos los hijos rebeldes. Así que, en resumen, vemos que la justicia es de Dios, del hombre el pecado y la culpa. El pecado es del hombre, pero la misericordia y el perdón es de Dios. Y vemos cómo la justicia es descrita como misericordia y perdón. Y quiero citar dos ejemplos de esto en el Nuevo Testamento, que ya lo he citado anteriormente en otros temas, pero como estamos retomando este tema de la justicia de Dios en Daniel, eh, quisiera que consideráramos Mateo capítulo 1, versículo 19. Y aquí se nos habla de algo muy, muy interesante. Este versículo de Mateo 1:19 está dentro del contexto donde María estaba embarazada sin haber conocido varón. José está planificando dejarla, ¿no? Porque la única explicación lógica para el hombre es que ella le fue infiel. Y aunque él pensaba que ella le había fallado y que ella no había sido fiel a él, miren lo que nos dice que José estaba pensando hacer. Mateo 1:19. Y José su marido, como era justo y no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente. Así que aquí se nos dice que José era justo, y porque era justo, no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente, estaba buscando dejarla secretamente. Él estaba teniendo misericordia, él no quería acusarla, no quería exponerla, no quería condenarla. Estaba teniendo misericordia de ella, él no quería que le pasase nada malo a ella y por eso quería dejarla secretamente. Y esto se le llama que era porque él era justo. Así que es justo tener misericordia. Ante los ojos de los hombres, justicia hubiese sido, no, me falló, que pague ante todos. Pero ante Dios, el hombre que tiene misericordia y que no busca acusar ni condenar, ese es llamado justo. También en Primera de Juan 1:9 se nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Dios es justo al perdonar los pecados. Nosotros pensamos que Dios es justo cuando el que la hace la paga. Pero aquí se nos dice que Dios es justo cuando perdona pecados. Para Dios es justo tener misericordia y para Dios es justo perdonar aun cuando nos hemos rebelado contra Él. Tremendo. En Daniel 9:11, continuamos con Daniel. Daniel 9:11 nos dice lo siguiente. Y todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no oír tu voz, por lo cual ha fluido sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. ¿Qué vemos aquí? En primera instancia vemos que se traspasa la ley cuando nos apartamos y resistimos la voz de Dios. Eso ya lo habíamos mencionado, pero es reiterado en este versículo que Israel traspasa la ley de Dios apartándose para no oír su voz. Es decir, cuando Israel se aparta para no oír la voz de Dios, la consecuencia natural, el efecto de apartarse y resistir la voz de Dios es traspasar la ley. Esto era lo que hicieron precisamente en el Sinaí, esto fue lo que hicieron precisamente
Allí cuando Dios habló los 10 mandamientos, ellos habían prometido oír, ellos habían prometido que ellos guardarían, ellos habían prometido hacer todas las cosas que Dios dijo que hicieran. Y cuando Dios habló los 10 mandamientos, ellos se pusieron de lejos, no quisieron seguir escuchando la voz de Dios y dijeron a Moisés que no hablara más Dios con ellos, pero que Dios le hablara a Moisés y que ellos obedecerían a Moisés, pero que no hablara más Dios con ellos para que no muriesen según ellos, ¿no? Entonces, a causa de esto, pues Dios habla con Moisés. Moisés le refiere el resto de los mandamientos, estatutos y ordenanzas que Dios les manda al pueblo allí. Y ellos prometen, hacen juramento, hacen pacto ellos, prometen que haremos todas las cosas y obedeceremos, ejecutaremos todo lo que Jehová ha dicho. Ellos se prometen ellos hacer, pero ellos no querían oír. Realmente ellos no querían oír. Entonces, ¿a qué estaba destinado ellos? ¿A qué estaban destinados según este versículo? Según este versículo, cuando tras pasar la ley viene tras apartarse del Señor para no oír su voz, que fue lo que pasó en Sinaí, que era lo que estaba destinado el pueblo a que ocurriera. Iban a traspasar la ley, inevitablemente, porque apartados de Dios y no recibiendo su voz, no teniendo su palabra grabada y guardada en el corazón, es imposible que el hombre no traspase la ley. Y esto se manifestó con la adoración del becerro de oro, con la forjación y adoración del becerro de oro. De oro. Así que cuando se traspasa la ley de Dios, es porque o debido a que nos hemos apartado y resistido la voz de Dios, la cual traería bendición porque es palabra de vida eterna. Y por eso dice que a consecuencia de rechazar esa palabra de bendición, esas palabras de vida eterna, ha fluido sobre nosotros maldición. Al rechazar la bendición, ¿qué es lo que queda? Maldición. Y ha fluido sobre nosotros la maldición. En el versículo 13 de Daniel 9 leemos lo siguiente: según está escrito en la ley de Moisés, todo aqueste mal vino sobre nosotros, y no hemos rogado a la faz de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Está diciendo que en la ley de Moisés estaba escrito el mal que vendría a consecuencia de rechazar las palabras de Dios, de apartarse de su presencia, de no oír, de ser eh, soberbio, ¿verdad? De endurecer el corazón, de ponerlo como piedra. Lo que ocurriría sería que fluirían hacia ellos las maldiciones, eh, ¿verdad? Como consecuencia de no recibir las bendiciones. Y, y se hace la aclaración de que no se ha rogado a la faz de Jehová para convertirnos. Es decir, se reconoce aquí en este versículo que la conversión no es del hombre, la conversión es una obra de Dios, pero nosotros tenemos que pedirla, ¿no? Yo no puedo convertirme a mí mismo, yo no puedo transformarme a mí mismo, pero yo puedo pedirle a Dios que me transforme, que me convierta, que me cambie. ¿Y cómo esto ocurre? Al entender la verdad de Dios. Miren cómo está. Dice, no hemos rogado a la faz de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Hay que rogar a Dios para poder entender la verdad y que seamos convertidos de nuestra maldad. ¿Y qué verdad es la que es revelada para que ocurra esa conversión? Pablo nos habla de que es la bondad de Dios lo que nos guía al arrepentimiento, lo que nos guía a una contrición, lo que nos guía a querer el cambio, a desear el cambio. Por lo tanto, la verdad es la verdad acerca de la bondad de Dios, la verdad esa que es necesaria entender y que debemos de rogar a Dios para que esa verdad obre un cambio en nuestras vidas y nos convirtamos y nos arrepintamos de nuestras maldades. Es la verdad acerca de la bondad del carácter de Dios. Es la bondad de Dios lo que verdaderamente nos guía al arrepentimiento. No es el miedo a lo que me pueda suceder. Eso no es verdadero arrepentimiento ni va a ser verdadera conversión, según la Biblia, ¿no? No es los eventos finales que me dicen que la segunda venida está cerca. Eso no me va a convertir, ni me va a cambiar, ni me va a mover al arrepentimiento ni a la conversión.
La verdadera conversión es el resultado de un conocimiento acerca del carácter de Dios. Es ver su amor, contemplar su amor, reconocer nuestra iniquidad, reconocer cómo hemos traicionado y cómo hemos sido enemigos de ese amor y cómo ya no queremos seguir viviendo de esa forma en enemistad para con Él, sí, mostrándonos como sus enemigos y haciendo cosas y actuando como enemigos en contra de nuestro Padre que tanto nos amó, que dio a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros. Por eso Daniel dice, y no hemos rogado a la faz de Jehová para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Hay que rogar, hay que pedirle a Dios que nos muestre su verdad. Hay que insistir en oración y al Dios mostrarnos su verdad, también no solamente nos va a mostrar la verdad de su justicia, de su carácter de amor, de su misericordia y su perdón, que es su carácter, sino que también en el proceso de mostrarnos su justicia, su santidad, su carácter bondadoso, nuestra iniquidad, nuestra perversidad, nuestra maldad queda expuesta. También eso es parte de la verdad que es revelada y nosotros al confesarla, al reconocerla y al aceptarla, al estar de acuerdo y decir, es cierto, sí, yo soy todo eso, yo soy miserable, ¿verdad? Desventurado, pobre, ciego, desnudo, yo soy todo lo que dice Dios que soy y me está mostrando que soy, al aceptar todas esas cosas, pero manteniéndonos contemplando la bondad, la misericordia, el perdón de Dios, su justicia, la verdad acerca de cómo es Dios, el hombre es convertido, es transformado porque el hombre dice que Dios es veraz y que todo hombre es mentiroso y el hombre será justificado, saldrá victorioso. ¿Por qué? Porque el hombre está rechazando, está reconociendo su maldad, la está rechazando, ya no la quiere más y reconoce que la justicia únicamente proviene de Dios. Esto es todo un proceso, ¿no? Y un proceso consciente. Eh, el orar mucho para que Dios nos cambie. Ay, ya yo no quiero ser así, cámbiame. eh, no es suficiente. Cuando Dios nos muestra cada vez que, o sea, cada pecado, cuando Dios nos muestra que hemos obrado mal, tenemos que estar de acuerdo en que verdaderamente estamos mal. No buscar justificarnos y echarle la culpa a otro y decir que fue porque el otro actuó de tal forma para conmigo. No, es reconocer nuestro pecado, pero sin dejar de contemplar la justicia y la bondad, la misericordia de Dios. Porque según lo que hemos visto hasta ahora, la justicia de Dios se muestra en Daniel 9 como su misericordia y su perdón. Se muestra como, como Dios perdonando los pecados aún de aquellos que se han rebelado abiertamente contra Él. Nos dice en Daniel 9:14, veló por tanto Jehová sobre el mal y trájolo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que hizo, porque no obedecimos su voz o no obedecimos a su voz. Vuelve y se habla de obedecer su voz, que muchas traducciones puede decir porque no escuchamos su voz, porque resistimos su voz, porque, y lo digo porque muchas traducciones literalmente dice escuchar, pero muchas traducciones lo traducen como obedecer. Esta versión dice obedecer, pero muchas otras traducciones podrían decir también escuchar, y literalmente dice escuchar. Eh, Así que Jehová ve el mal y lo trae sobre nosotros. Es interesante que el mal no se origina en Dios y el mal que Dios trae sobre ellos no es que se origina el mal. Dios ve el mal que está ocurriendo, el mal que su pueblo está haciendo y cómo que lo trae sobre ellos. Las consecuencias de lo que ellos están haciendo, Dios las permite, porque Él es justo, porque es lo que el pueblo está eligiendo. Dice, porque justo es Jehová, porque el pueblo está eligiendo algo y Dios en su amor, en su bondad, le da al hombre libertad para elegir, no utiliza la fuerza y permite que ese mal que él está viendo vuelva sobre su pueblo y tenga las consecuencias el pueblo de lo que el mismo pueblo eligió.
porque se está resistiendo a su voz que está buscando evitarles ese mal. Y concerniente a esto quisiera mencionar, ¿verdad? Hay muchísimos versículos, voy a leer dos nada más. El Gálatas 6:7, muy conocido. No os engañéis, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Jeremías 2:19 dice: tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tú dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Este versículo de Jeremías es maravilloso porque nos dice tanto en tan poco. Dice que la maldad te castigará y tu apartamiento de Dios te condenará. Vimos al principio que al apartarse de Dios, que se manifiesta en rebelión, o que es una manifestación de la rebelión que hay en el corazón y que finalmente desemboca en cometer pecado, desarrolla que culpa, vergüenza, confusión de rostro, y la culpa no es otra cosa que la autocondenación o la condenación de nuestra conciencia, ¿no? Y todo eso es el resultado de apartarse de Dios, que fue lo que ocurrió en nuestros primeros padres. Y por eso Dios dice: sabe y ve cuán malo y amargo es dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. Y el temor de Jehová lo hemos descrito en otras presentaciones, pero consideren lo que dice Proverbios 2:5, donde se nos dice que el temor de Jehová es el conocimiento del Santísimo o de Dios. El conocimiento de Dios es el temor de Jehová. Así que cuando falta el temor de Jehová en nosotros, es que nos falta conocimiento de Él, nos falta esa verdad. Hemos alejado el conocimiento de la verdad acerca de Dios, lo hemos sustituido por un falso concepto de Dios y esto nos lleva a alejarnos de Él por miedo o por la razón que sea. Esto nos lleva a alejarnos de su palabra, esto nos lleva a resistir su palabra y a aceptar las mentiras. Y obviamente se manifiesta en pecado. Daniel 9:16 nos dice lo siguiente. Ay, disculpen, antes de leer Daniel 9:16, otro comentario sobre este versículo del 14 que dice que Jehová trajo el mal sobre nosotros. Recordemos lo que Esdras oró, que nosotros leímos hace unos minutos en Esdras 9, versos 6 y 7, cuando dice en el versículo 7 que desde los días de nuestros padres hasta este día estamos en grande culpa y por nuestra iniquidad nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra a cuchillo, a cautiverio, a robo y a confusión de rostro. El mal que Dios trajo fue Dios entregarlos. Dios no le perpetró el mal, sino que Dios los entrega en manos de hombres perversos que hacen todas estas cosas malas. Así que recordemos que cuando está hablando Daniel de que Dios trajo el mal, son las consecuencias de ellos haber dejado. Dios no los puede proteger más porque ellos están eligiendo a otro Dios, ellos están eligiendo la distancia para con Dios y Dios, como es justo, les da lo que ellos piden, aun cuando esto eh, le duele grandemente a Dios y viene todo este mal a causa del rechazo de la bendición que Dios les traería. Daniel 9:16 dice: oh Señor, según todas tus justicias, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres Jerusalén, tu pueblo y tu pueblo dados son en oprobio a todos en derredor nuestro. Interesante cómo en este versículo las justicias de Dios son apartar su ira y su furor. Repito como dice el versículo al principio. Oh Señor, según todas tus justicias, apártese ahora tu ira y tu furor. Así que las justicias de Dios son descritas por Daniel en su oración como Dios apartando su ira y su furor, que como hemos visto consiste en entregar o dar al pecador en manos de su enemigo. El que pecó, entregarlo en manos de su enemigo. Ese es
el furor de Dios, entregar al hombre a las consecuencias de sus decisiones. Dejar que el hombre coseche lo que sembró, esa es la ira y el furor de Dios. Pero, según todas sus justicias, se le pide a Dios que conforme a su justicia, aparte su ira y su furor, que aparte las consecuencias del pecado del hombre, es decir, que tenga misericordia. Nuevamente vemos cómo Daniel se refiere a la justicia de Dios como misericordia. Miren cómo dice Miqueas 7, 18 y 19. Perdón, voy a leer hasta el 20. Miqueas 7, del 18 al 20 dice: ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque es amador de misericordia. Cuando Dios retira el enojo, es porque ama misericordia, porque tiene misericordia. Por eso vemos cómo este versículo se combina con Daniel 9:16 y lo explica, lo expande cuando él dice: según todas tus justicias, apártese tu ira y tu furor. Y Dios no reteniendo su enojo, su furor, su ira, es porque es amador de misericordia a causa de sus justicias, como dice Daniel. Versículo 19 de Miqueas 7 dice: Él tornará, Él tendrá misericordia de nosotros. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia que tú juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Y se hace alusión al pacto, ¿no? Que Dios hizo con Abraham, con Jacob y con Isaac, ¿verdad? Y volviendo a Daniel, Daniel 9:18, leemos lo siguiente. Dice: Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestros asolamientos y la ciudad sobre la cual es llamado tu nombre, porque no derramamos nuestros ruegos ante tu acatamiento confiado en nuestras justicias, sino en tus muchas miseraciones. Que quiero que veamos en este versículo cómo se contrastan, o no sé, no voy a hacer esa palabra, cómo se ponen, se comparan, es mejor la palabra, no sé por qué dice contrastan, cómo se comparan las justicias y las misericordias. Y dice, deja saber claramente Daniel que en ellos no hay justicia. Dice: no estamos confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas miseraciones. Y que se acababa de decir anteriormente: por tus justicias, conforme a tu justicia. Y todo el tiempo tu justicia, que es misericordia. Así que las muchas miseraciones o misericordias de Dios es su justicia, mientras que nosotros no hay justicia y porque no somos misericordiosos, no tenemos amor para con Dios ni para con el prójimo. Recordemos que todos tus mandamientos son justicia, pero los mandamientos son amor. En eso se resume la ley, en amar a Dios y amar al prójimo. Y, y nos dice Pablo también que el amor es el cumplimiento de la ley. Y si el cumplimiento de la ley es justicia y el amor es el cumplimiento de la ley, entonces la justicia es amor. La justicia es la misericordia. La justicia es perdonar por amor. La justicia es ese amor que cubre multitud de pecados. Quiero terminar con estos versículos. Daniel 9:9, lo leímos hace un ratito, pero me parece que es como que por lo menos en mi experiencia leyendo esta oración, es como que el versículo que sobresaltó en mi estudio. Dice Daniel 9:9: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Aunque nosotros hayamos sido infieles, Dios permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Él es un Dios que es amor, Él es misericordioso, Él es justo, Él es amplio en perdonar y Él es fiel a su esencia, Él es fiel a su carácter. De Él proviene el tener misericordia. No hay otra fuente de misericordia que no sea Dios.
No hay otra fuente de perdón que no sea Dios. No hay otra fuente de amor al enemigo que no sea Dios, porque dice que aun a los que se rebelan contra Él, Él ha tenido misericordia y los perdona. El amar a los enemigos proviene de Dios, no proviene del hombre. Salmo 134:7 dice, Empero hay perdón cerca de ti para que seas temido. Se dice el versículo 4. ¿Qué significa que en Dios hay perdón para que sea temido? Vimos que el temor de Dios, ¿verdad? Lo mencionamos hace un momento. El temor de Dios es el conocimiento de Dios. Hay perdón en Dios para que sea conocido, para que conozcan su carácter. Dios perdona y es conocido precisamente en perdonar. Y eso es lo que Dios habla también en las promesas del nuevo pacto, que Dios perdonará nuestros pecados y no se acordará más de ellos. Y dice, y que todos me conocerán. Y no enseñará más este, un hombre a otro y le dirá, ven, conoce al Señor porque todos me conocerán, porque perdonaré sus pecados y no me acordaré más de ellos. Así que vemos que Dios es conocido debido a su perdón. De nuestro, ¿verdad? Hay perdón cerca de Dios, dice, para que sea conocido, para que sea temido, para que sea reverenciado, para que el hombre esté en asombro ante el conocimiento de un Dios tan amplio en perdonar. Dice el versículo 7 del Salmo 130, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia, abundante redención con él. Esa misericordia, esa abundante misericordia que hay en Dios, es redención, es el proceso por el cual Dios nos rescata, es el proceso por el cual Dios nos retoma para sí, es el proceso por el cual Dios elimina la rebelión y nos reconcilia consigo y nos rescata del pecado y de todas sus consecuencias. Isaías 55:7 dice así, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La oración de Daniel describe la justicia de Dios desde el punto de vista de la misericordia y el perdón. Dios es justo y su justicia son el tener misericordia y el perdonar. Y esto precisamente es lo que Dios revela de sí bajo el nuevo pacto, bajo las promesas del nuevo pacto. Dios se ha de revelar como un Dios misericordioso, perdonador, y nosotros, aceptando esa misericordia, ese perdón, ese amor, tenemos la justicia de Dios. Contemplando, conociendo esa verdad y contemplándola, somos transformados de gloria en gloria hasta el punto en que la justicia de Dios, su carácter, su gloria, es vista en cada uno de nosotros y somos justificados al ser transformados de gloria en gloria por medio de la fe de Jesús, de recibir constantemente esa revelación que Dios nos da de sí mismo. Dios nos bendiga, Dios nos ayude a tener siempre los ojos puestos en Cristo, en Dios por medio de Cristo, ¿no? Porque el que me ha visto, a mí ha visto al Padre, dijo Jesús. Al contemplar a Cristo, vemos como nuestro Padre y esa revelación siempre nos va a llevar a una transformación de carácter, a semejanza con Él, a ser misericordiosos como Él es misericordioso, a ser justos como Él es justo, a ser perfectos como Él es perfecto. Que Dios nos bendiga.